La ONU condenó con firmeza el ataque perpetrado por Israel dirigido en contra de sus vehículos que se encontraban circulando por el Líbano hasta hace unos días. Esta no es la primera vez que Tel Aviv destruye propiedad de las Naciones Unidas. ¿Seguirán criticando sin sancionar o por fin habrá consecuencias? En principio, las Naciones Unidas criticaron a los palestinos por el golpe propinado a los hebreos a comienzos del 7 de octubre. Pero ya en este punto es importante ignorar los actos ilegales y violentos de Tel Aviv. Además, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ya tiene una gigantesca denuncia en la Corte Penal Internacional. ¿Llegó por fin la justicia? Los detalles a continuación. El embajador de Palestina en Colombia, Rauf al-Malki, estuvo con nosotros en una entrevista exclusiva para Prensa Alternativa. En ella habla de los momentos trágicos que vive Gaza, pero también en la misma habla, como ciudadano, como hombre, de los tiempos que le tocó vivir a él allá en Palestina. Una entrevista imperdible. El enlace del video, para que puedas verlo, aquí en la descripción de este video. En días recientes, las Fuerzas Provinciales de las Naciones Unidas para el Líbano, también conocida como UNIFIL, notificó de un ataque de las tropas israelíes dirigido en contra de una de sus patrullas. El mismo tuvo lugar en el sur del territorio libanés. Hoy 25 de noviembre, aproximadamente a la hora del mediodía, una patrulla de la UNIFIL fue blanco de los proyectiles de las fuerzas de defensa israelíes en las proximidades de la localidad de Aitarum, destacó el ente internacional en su cuenta de la red social X. En esta misma línea, a pesar de que la UNIFIL descartó bajas humanas, la Fuerza Provisional de la ONU en tierras libanesas aseguró que el vehículo resultó completamente destruido. Condenamos con firmeza el evento, indicó la UNIFIL, recordando además a Tel Aviv el reconocimiento que asumió en cuanto a la salvaguarda del personal de mantenimiento de la paz. A múltiples niveles, la ONU está íntimamente involucrada en el conflicto y no porque haya puesto en riesgo la estabilidad, sino precisamente todo lo contrario. El asunto es que ni el personal de las Naciones Unidas ni las estructuras del ente internacional se encuentran a salvo. En este sentido, debemos señalar que la Agencia de Noticias Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio, también conocida como UNRWA, abrió recientemente sus puertas para más de 500.000 de gazatíes. Así lo anunció en estos últimos días el comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini. Estamos en una etapa muy sombría, ya que la UNRWA registra que más de 1 millón de personas se están refugiando en nuestras instalaciones en toda la franja de Gaza, informó Lazzarini en la red social X. ¿Pero qué tiene esto de malo? Pues al parecer que la ONU no se puede hacer cargo de tantas personas en un solo refugio. Se trata de más de la mitad de todas las personas desplazadas en la franja de Gaza, destacó el comisionado de la organización. Una de las razones principales de la preocupación de Lazzarini es la rápida propagación de enfermedades para la piel. Esto se debe mayormente a la lluvia, las condiciones de insalubridad y la época de frío que ya está azotando la región. Por tal motivo, los palestinos han recurrido a refugiarse en hospitales y en escuelas. En el caso de los centros de salud, pues ya más o menos conocemos la historia. Los gazatíes se refugiaron en los hospitales y los israelíes los destruyen, argumentando que los grupos rebeldes se encuentran en túneles ubicados debajo de los centros de salud. Y si hablamos del tema de las escuelas, pues justamente hace unos días las fuerzas de defensa israelíes atacaron escuelas de la ONU porque aquí se encontraban refugios de gazatíes. Tal parece que los hebreos no estaban simplemente defendiéndose. En todo caso, en las más recientes detonaciones que aplicó Tel Aviv en contra de una escuela de la ONU, 50 personas perdieron la vida. Sin embargo, poco después, el Ministerio de Salud de la localidad aseguró que el número fue mucho más grande. Al momento, 200 personas perdieron la vida en la escuela de Al-Hafura, reportó el organismo al medio árabe Al Jazeera. Desde el gobierno de Benjamín Netanyahu han condenado el golpe palestino del 7 de octubre, pero lo que sí no dicen en Tel Aviv es que las hostilidades no son algo nuevo. Apenas en el 2009 las tropas hebreas destruyeron una escuela llena de civiles. Las víctimas fueron más de 40.
Hablando de bajas, no podemos ignorar el hecho de que la misma ONU reconoce que el número de víctimas totales en Gaza es superior al número reportado oficialmente. No estamos actualizados con la cifra real. Esto se debe al colapso de las redes de comunicación, así explicó el subsecretario general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths. Para el 17 de noviembre, las autoridades del país árabe reportaron un total de 12.000 bajas. Pero, ¿qué ha hecho la ONU para frenar todo este dolor? Debemos recordar que desde el 15 de noviembre, el Consejo de Seguridad colocó sobre la mesa una propuesta para efectuar una pausa humanitaria. Sin embargo, en aquel entonces no se llegó a ningún consenso. De hecho, varios países abstuvieron su voto, pero no todos por las mismas razones. Mientras que Washington y Londres evitaron perjudicar los intereses de su aliado hebreo, a Moscú no le gustó la resolución porque no estipulaba ningún alto al fuego definitivo. Hace unos días, la ya mencionada pausa humanitaria se volvió urgente. Por tal razón, llegó a materializarse. Eso sí, no habría sido posible sin el aporte de los gobiernos de Egipto y Qatar, que cumplieron una excelente labor como mediadores. En este contexto, Tel Aviv colocó sobre la mesa una propuesta para extender la pausa humanitaria acordada originalmente para un plazo de 4 días. Los rebeldes palestinos deben liberar 50 de nuestros prisioneros y nosotros dejaremos de atacar por 4 días. Pero si ellos liberan a otros 10 prisioneros, otorgaremos un día adicional de paz, negoció el primer ministro hebreo. Pero no podemos olvidar que el conflicto sigue andando. Ciertamente Netanyahu aceptó 4 días de tregua y manifestó su intención de extenderla. Pero además de que el primer ministro israelí dijo que el conflicto sigue, el alto al fuego tiene un límite de 10 días. Después de este lapso de tiempo, cabrá determinar el nivel de terquedad y belicismo del gobierno hebreo, y es que para Tel Aviv, cualquier crítica a su forma de actuar en Palestina implica una postura anti-israelí. El mejor ejemplo es el mismo secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien solamente por criticar la persecución de civiles por parte del gobierno de Netanyahu fue tramado como una persona que justifica supuestos actos subversivos de los rebeldes palestinos y perpetrados a lo largo del 7 de octubre. Solamente porque Guterres afirmó que Tel Aviv transgredió el derecho internacional con sus irresponsables dotaciones en Palestina, el embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, exigió la renuncia del secretario general de la organización. A menos que se disculpe inmediatamente, hoy le hemos dicho que se disculpe. No hay justificación para la existencia de este edificio, resaltó Erdan, haciendo referencia a la infraestructura de la organización. Entonces el funcionario hebreo continuó destacando el hecho de que la ONU fue creada para prevenir atrocidades como las que sucedieron el 7 de octubre. Lo curioso de todo el asunto es que fue la inteligencia de Israel la que falló al no haber respondido oportunamente al golpe de Palestina. Finalmente es imposible ignorar la ineficacia de las Naciones Unidas, pero no por el ataque del 7 de octubre, sino por las más de 7 décadas que Israel viene hostigando a Palestina. ¿Quién sabe? Quizás Guterres reaccione a las bajas de sus propios empleados. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.